No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. No se diga más, y ahora estamos en compañía de Félix Pujols, quien es abogado, especialista en Derecho Administrativo y Derecho del Consumidor, con quien trataremos interesantes temas relacionados a estas ramas del derecho. Bienvenido a No se diga más. Muchísimas tardes. Gracias, buenas tardes a todo el equipo. Estamos aquí a la orden. Qué interesante. Digamos que el derecho al consumidor. Qué amable. Estamos a la orden. El derecho del consumidor regularmente es un derecho que la gente poco conoce. Y nos pasamos en la República Dominicana quejándonos en las redes sociales, por ejemplo, de publicidad engañosa o de que alguna empresa no nos brinda la asistencia que promete, o que compramos un vehículo y no tienen las piezas y servicios y el servicio que se necesita para poder suplir las necesidades de ese vehículo en el tiempo, que una compañía viene, te vende un producto y luego cierra y tú no tienes cómo mantenerte en eso. ¿Qué recomendación, iniciando, tú le darías a la gente respecto a sus derechos como consumidor en la República Dominicana? ¿Realmente se protegen o no? Bueno, iniciando así tengo que decir radicalmente que estamos sumamente desprotegidos. O sea, es lamentable el desconocimiento de las normas que regulan el sector. Digamos que no solo la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor 358-05, señores, del año 2005, tenemos una ley general que aplica prácticamente para todas las actividades económicas, si no de manera primaria, por lo menos de manera supletoria. Y esto hay que explicarlo porque hay órganos reguladores sectoriales como son Indotel, Superintendencia de Bancos y Prousuarios, Electricidad, o sea, áreas que están reguladas con una norma específica que tienen capítulos que establecen las relaciones entre los consumidores, usuarios y las diversas actividades económicas. Sin embargo, a pesar de que tenemos regulaciones sectoriales, esa ley general, reglamentos, decretos que aplican al sector, no estamos protegidos porque en la práctica, lamentablemente, la agencia principal no ha jugado el rol que tiene que jugar. Desde mi punto de vista, que quizás no debería de hacerlo, pero duré 8 años trabajando en la agencia como consultor jurídico y diferentes puestos que tuve allá, pero hasta una autocrítica tenemos que hacer, incluso de las mismas gestiones en las que participamos, porque se queda muy atrás de lo que es el movimiento consumerista a nivel internacional y desde cuándo inició, señores. En 1962 en Estados Unidos, con el famoso discurso de John F. Kennedy, ya estamos hablando de derechos básicos de los consumidores. Directrices de las Naciones Unidas, 1985. El capítulo de la OMC, Organización Mundial del Comercio, 1995, aprobado en República Dominicana. ¿Cuántos años estamos hablando? Muchos. La ley 63, que es el antecedente, que es la ley de control de precios, que fue en el 1963 con Juan Bosch. ¿Cuántos años? Entonces, en la práctica estamos sumamente desprotegidos. Si eso responde o hace un resumen apretado, yo tengo que iniciar así una autocrítica. No, pero oye una cosa, ojalá y todos tuviéramos la capacidad de trabajar en la autocrítica, porque así es que se consigue, comenzando nosotros con el ejemplo, siendo mejores. Entonces, nos gustaría que nos diga qué es lo que está pasando, que no podemos llegar a ser lo sobresaliente que pudiéramos. Lo primero es que ya queda desfasada, digamos no obsoleta, pero muy atrás, ya la ley que en principio se creía y que se asumió como una de las más novedosas de América completo y con experiencia incluso de Europa, que fue la que se promulgó en el año 2005, pero esa ley fue introducida en el Código de Ordenamiento del Mercado en 1995, me parece, o 96 en el primer gobierno de Leonel Fernández, y cuando vino a aprobarse fue desmembrada porque tenía 5 capítulos y solamente trajeron el tema de derecho o protección de los consumidores. Entonces fíjese cuántos años pasa para la promulgación y luego de la promulgación la aplicación, porque entró en funcionamiento Proconsumidor 3 años después de promulgada, pero ¿qué hizo Proconsumidor en esos años? O sea, no pudo ejecutar ni siquiera, digamos, un 5% de las prerrogativas que tenemos los consumidores dentro de esa ley. Entonces, se hace necesario, 2022 por Dios, con todos estos delitos económicos de estos tiempos, aquí tenemos un especialista de derecho penal también, ¿verdad? Sí. Temas que son vinculados necesariamente a los consumidores, estafas,
incluso que la está manejando a nivel sectorial, y le tengo que decir ya de inmediato, temas financieros. Entonces, la visión del regulador financiero nunca va a ser tan proteccionista con los usuarios del servicio financiero. Su rol, la superintendencia de banco, Indotel y cualquier otra agencia especializada, no es proteger a los consumidores. Básicamente tiene que ver con agentes económicos del mercado, o sea, cómo se da la competencia, la seguridad del sistema, etcétera, pero ese no es su rol. Entonces, dejar en manos de un regulador totalmente los derechos de los usuarios de ese sector es muy cuesta arriba. Hay que darle más facultades a la agencia de protección al consumidor, la general, la que protege el sistema en general, pero también hay que tecnificar a los servidores públicos, señores, que es un problema ya que nos vamos a la organización del Estado y cómo está funcionando el Estado en sentido general. Ya no sería propio o exclusivo de la Agencia de Protección al Consumidor, de manera que estamos mal. En ese mismo orden, señor Pujols, me entra la duda porque usted decía, por ejemplo, la superintendencia de banco que tiene pro usuario y que me ha pasado y he usado el servicio y ha sido muy eficiente. En ese caso, ¿usted no ve correcto que exista ese órgano, Sí. o bueno, esa dependencia? Sí lo veo, y de hecho es la estructura que creó Estados Unidos hace casi 100 años. Esa es la forma de regular, dicho desde el punto de vista de derecho administrativo económico, cómo interviene el Estado en ciertas áreas. Hay que especificar, hay que especializarlo, eso está bien. El tema es que en mi experiencia, tanto desde Proconsumidor como en mi ejercicio profesional, no he visto el rol que ha jugado ProUsuario en la cantidad de estafas que yo tengo acceso y que gente cercana a mí han tenido que vivir. Entonces, algo está pasando. Obviamente, yo sé que hay un tema regulatorio, cuántas potestades tiene esa entidad para intervenir, qué se le permite, qué no, qué puede hacer, el tiempo de respuesta, etcétera. Los mismos males dentro de temas colectivos tan complejos y tan masivos, tengo que reiterar eso, porque no sé si ustedes están enterados de la cantidad de estafas a nivel electrónico que hay, desde temas sencillos como tiendas, publicidad engañosa, aquí hay páginas especializadas que están ahí y no la tumban, como dirían popularmente, y estafan diario a gente con hoteles. Y ese tipo de delito electrónico es entre el DICAT y los bancos, pero al final no tenemos resultados. Y lo digo porque he vivido varios procesos. Entre el DICAT, que es la agencia dependiente de la policía, Sí. y el banco, y sabemos que es una estafa, y tú se lo demuestras, y pásame si no podemos hacer nada. Pero tienen el dinero y el banco se queda con el dinero y no lo devuelve al afectado. O sea, ese tipo de cosas que están ocurriendo de manera masiva y o sea, tanto el DICAT, que es también del gobierno, que sea un tema de policía, como la superintendencia y ProUsuario tienen la información porque tienen decenas, centenas de denuncias. Y en este escenario en el que nos encontramos tan desprotegidos, ¿cuáles son sus recomendaciones para identificar esas estafas o posibles estafas y poder evitarlas? ¿Y cuáles son los consejos para no caer en ellas? Bueno, dos vertientes. Principio de coordinación de la administración pública. Todas las instituciones tienen el deber legal de comunicarse entre ellas. Hagan una mesa conjunta de los problemas que están abatiendo a los consumidores, Proconsumidor liderándola y todos los organismos reguladores sectoriales hagan una mesa puntual, pero no hay algo un de... millón de gabinetes, Exacto, hay gabinetes de transporte, pero ahí de es que agua. viene el tema, porque el tema no es comunicación política o marketing político o lo que sea, como le quieran llamar técnicamente, de sentarse y mandar una foto a los medios y decir que están trabajando, es sentarse a trabajar y buscarle las soluciones eficientes y eficaces para los usuarios y los consumidores. Y lo otro es de verdad que tienen que hacer toda una reforma del sistema de respuesta a los consumidores. Y esto tiene que implicar necesariamente el tema judicial. En estos días hay muchísimos debates por el tema penal de cómo se le da respuesta a la sociedad sobre temas que duran 2, 3, 4, 5 años para obtener respuesta. Pero ¿qué debería de ser más urgente que temas hasta de derechos humanos respecto de los consumidores? O sea, aquí hay asuntos de salud y seguridad de los consumidores que ni siquiera se toman en cuenta. Claro. Las alertas, cómo tú puedes prevenir y si ocurrió algo, cómo tú le das respuesta. Desde el punto de vista administrativo, pero también desde el punto de vista judicial. Las class action que se hacen en Estados Unidos aquí no se hacen. Sí. No se hacen acciones colectivas, pero pudieran hacerse
y pudiera promoverla hasta un ciudadano o una oficina de abogados que pueda recopilar si en caso de afectación a la salud relacionados con el medio ambiente o un producto que causó un daño, pero cómo se le daría respuesta a nivel judicial. Lo dejo ahí. Para aterrizar un poco todo este tema, y como tú comentabas, Odette, esos ejemplos y estas recomendaciones, para continuar aterrizándolo, hay personas que tienen muchos problemas con telefónicas y Así también es. con supermercados, por ejemplo. A veces van al supermercado y compran un producto que no está hábil para consumir, entonces cuando van a devolverlo al supermercado, lo único que reciben es un intercambio del producto. No hay ninguna indemnización ni compensación por haber despachado ese producto en malas condiciones. ¿Qué deberían hacer las autoridades y estos mismos centros comerciales ante esos casos? Fíjate, el organismo que debe de vigilar, por eso tiene un capítulo que tiene que ver con inspección y vigilancia del mercado, es Proconsumidor. Que lo haga en coordinación con salud pública porque pudiera afectar la salud de los consumidores, bien. Pero en efecto lo que tienen es que proteger a los consumidores, primero, desde mi punto de vista, previniendo. Y segundo, sancionando en dado caso de que encuentren a los comercios deliberadamente, con dolo, con mala intención, vendiendo productos que pueden causar daño a la salud. Lo segundo ya es un aspecto un poco técnico, porque si no causa un daño, tenemos aquí a un abogado que me podría respaldar, está cuesta arriba llevar un caso judicial que no implique el primer elemento constitutivo de una responsabilidad civil, que es que cause un daño. O sea, eso no vamos a profundizar porque no es el escenario técnico, pero ciertamente. Ahora, de que potencialmente pudo haber causado daño, riesgo a la salud, Proconsumidor y las autoridades de salud deben de intervenir, vigilar más el mercado. No es que estén yendo a limpiarle las góndolas a los supermercados, que era una crítica que se hacía. Si tú decomisaste productos que estaban vencidos o en mal estado y lo incineraste. ¿Y qué hiciste con eso? O sea, ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo tú disuades el comportamiento ilícito? Porque siempre hemos estado desde los padres, desde que estamos pequeñitos entendemos que si no hay una consecuencia hacia nuestras acciones, entonces al final pues continuamos con el mismo comportamiento. Entonces eso mismo pasa con esos comercios. También el lío de la propina, del 10%, que si usted pide ¿Cuántos años tienen ustedes escuchando lo mismo? Yo tengo muchos años hablando del mismo tema y siempre es recurrente. Yo pido delivery y cada vez me ponen ese 10%, señores. ¿Y cuántas veces se ha dicho de Proconsumidor que no está permitido? ¿Y cuál es la consecuencia? Y no, lo siguen haciendo. La consecuencia, ahí es que está el tema, la debilidad principal, yo diría, como tú mencionabas, Lorena. Claro. Y entonces en el caso mío como consumidor, o sea, está bien, pasó algo conmigo y es verdad, el sistema es bastante débil, pero yo quiero que se lleve un proceso para que en definitiva se haga justicia. ¿Qué hago yo como consumidora? Administrativamente ir a Proconsumidor, reclamar, llevar la factura o denunciar. La denuncia tiene un objeto diferente, que es poner en alerta a la autoridad para que simplemente tome acciones sin recibir nada particularmente. O sea, poner en alerta a la autoridad, mire, están violando la ley, están haciendo esto y esto. Ahora, reclamar implica peticionar a la administración que te pueda retribuir aquello que tú dices que de manera engañosa o ilegal te tomaron. Entonces, esos procesos se hacen en Proconsumidor, pero no es que no recomiende que lo hagan, pero la verdad es que muchas personas se sienten doblemente engañadas, como victimización secundaria, dicen. Porque es que vas al sistema, como pasa, va a tener que traerlo por los moños, el tema eléctrico, de gente que se desgasta reclamando y reclamando, y quien debe de proteger a los usuarios al final no hace nada. En Protecon me conocen. Entonces, esos temas, de verdad, Mira, yo tuve una experiencia que sí se resolvió. Sí, yo conozco casos que no se dé por vencida, amiga. Bueno. Pero de manera puntual, en sentido general, tenemos esa dificultad. No es desmotivando. Yo tengo segmentos semanales y hablo siempre de reclamen en temas de derechos de los consumidores. Y no es desincentivar a la gente de que no lo haga, pero estamos hablando aquí de realidades, ¿no? Y la verdad es que hay que decirlo, y esto es un llamado a las autoridades, a todo lo que tienen que ver con derechos de los usuarios y los consumidores, para que se sienten en una mesa, pero a trabajar de verdad, para darle respuesta a los consumidores. Tú sabes que hay cosas muy simples, muy sencillas, pero que pasan todos los días. Yo dejé de ir a restaurantes de comida rápida con mi hija, por una razón simple. Tú ibas porque ella quería ir a X o Y restaurante de comida rápida,
pero evidentemente ella tiene una motivación. La motivación es que hay un menú de niños, ese menú de niños tiene un juguete. Ella quiere ir a ese lugar porque afuera hay un letrero que dice que tiene un juguete. Yo llego y me dicen, no hay juguete, y te dan un papel, un lápiz, para que tú lo colores, y ese es el juguete. Pero cuando tú dices, cónchale, pero es que yo llegué aquí, entré aquí, ¿cómo yo le explico a mi hija que no le van a dar el juguete? O sea, yo lo puedo entender que tú me digas que no hay, tú tienes 10 meses que no trae tu juguete, pero sigue la publicidad ahí de que viene con un premio y que viene con un juguete. ¿Cómo yo le explico a mi hija que no hay juguete? O que no hay papas y que el precio sigue igual, pero que no hay papas. Pero realmente, si yo agarro y me voy, no hubo daño a la vista de todo el mundo. No hubo daño. Yo lleno el papel de Proconsumidor sin ningún problema, pero al final eso no va a llegar a ningún lado. Porque ¿quién le importa si en un menú de niño viene un jodido juguete o no? Pero es publicidad engañosa. Sin embargo, es publicidad engañosa. Es Claro, cierto, porque tú fuiste atraído por esa condición específica y no te la suplieron. Pero ahí también, cuando tú comenzabas el comentario, pensé que ibas a llegar también en la sanción que nosotros hemos conseguido como ciudadanos de utilizar las redes sociales para canalizar nuestro descontento, Sí, que dan totalmente. más resultados muchas veces, Eso justo señores. era lo que yo iba a decir, que es muy mucho más fuerte, fácil. Pero es muy fuerte que yo Sí, haga sí, una sí. denuncia a través de las redes y que en definitiva, o Así sea, es que hay te una hacen reacción caso. rápida y que ahí mismo, mi amor, se resuelva. Para que Se el juguete, resuelva el todo, sitio me así mande un cupón de 10,000 pesos para que coma por un mes Ay, sí. y toda la Ay, cosa. sí. Sin embargo, si lo hago por las vías pertinentes, entonces no pasa No nada. Es resulta. ineficaz, claro. Es eso lo que... ¿A dónde con vamos a llegar entonces? Con estos así? ejemplos es que nos damos cuenta en el día a día cómo estamos desprotegidos y que hemos hecho el ejercicio responsable de ir a las autoridades y realmente no tenemos respuesta. Y cuando la tenemos es inoportuna, porque yo conozco casos que han durado 2 y hasta No, 3 no. años en Proconsumidor. No. Pero Entonces, se logran procesos al final. Es que al final era uno de los comentarios que hacía en uno de los segmentos especializados, el tema de vehículos específicamente. Yo decía, ¿qué pasa cuando tú obtienes una resolución de Proconsumidor? ¿Qué pasa? Hace muchos años estuvimos en un proyecto interno en Proconsumidor de Defensoría del Consumidor, porque cuando termina el proceso administrativo y tú recibes una resolución favorable a ti, ¿qué pasa después de ahí? ¿Quién ejecuta sus decisiones? Particularmente lo va a hacer un ciudadano o tendría que apoderar un abogado. Entonces, las preguntas Claro. vienen a partir de ahí. Lo hubiera hecho desde el principio y apoderar un abogado. El tiempo que tardé con, por ejemplo, una persona con una nevera, una necesidad básica, que necesitaba que le repararan o que le devolvieran o que lo que fuera con la nevera, y que dura un año y recibe una resolución favorable de Proconsumidor. ¿Qué hace con la resolución? Vulgarmente Publicarla es un en la red. papel, por Exacto, Dios. de verdad. Eso es lo que va a entender un ciudadano común, es un papel. Entonces, ¿quién la ejecuta? Repito nuevamente, pues no sé por quinta vez. Proconsumidor no tiene la forma de cómo ejecutar ni hacer valer sus resoluciones. ¿Tienen garantías realmente los vehículos usados en República Dominicana? Sí, tienen garantía. Lo puedo decir responsablemente, creo que saben mi rol. Ya tengo que decirlo en este escenario, director ejecutivo de una de las 3 asociaciones. Y creo que es la que más hace valer el derecho de los consumidores, porque no ha habido un solo caso en el cual luego de la venta de uno de los asociados haya ido a Sosibu a reclamar y no obtenga ganancia de causa. Regularmente se le hace cumplir a los dealers que entregan una garantía sobre vehículos usados. Siempre hay algunos casos que son más complejos que otros, hay diferendos que son casi insalvables, pero se ha logrado. Y digamos de manera puntual, sí, tienen garantía. El tema de las garantías es que volvemos a lo mismo. Hay una zona gris dentro de la ley. La ley es general de protección de los derechos del consumidor. Y te habla, básicamente, la lógica de la ley es de electrodomésticos y servicios básicos. Como Hay que que no suavizarla. contemplaron. No, te deja fuera Entonces, muchos productos. venga la cuña con Hugo Veras los jueves, que siempre estoy ahí hablando en vehículos en la radio. Yo he dicho muchas veces que hay que hacer una ley especial de importación y comercialización de vehículos usados. Tiene que ser especial porque el mundo de los vehículos es complejo Y la verdad Y que es sí. amplio. y es Bueno, muy amplio. Y eso los vehículos usados aquí es un desastre, porque aquí traen unos disparates de vehículos. Ay, sí. Entonces, no Es más, podemos yo de esconder verdad, esa no, realidad. No te, Mira, por no te va a ejemplo, gustar lo que voy a decir, pero yo creo No, que no. hasta el mismo mercado produce la cantidad necesaria de vehículos usados. Pero está bien, si lo vamos Eso a entiendo yo importar, también. yo entiendo eso. O sea, yo creo que ni siquiera haría falta. Pero ya sí que lo vamos a importar. Si lo vamos a importar,
por lo menos impórtame algo bueno. No coja un vehículo que chocó en Estados Unidos, que te lo desarmaron y armaron y te lo ponen aquí como si fuera una máquina. No, y yo pregunto cuál es el papel del regulador en ese sentido. Porque dos datos, y les respondo fácil, y no es en defensa de los que están asociados, pero hay un porcentaje altísimo. Ustedes díganme un número que ustedes creen de personas particulares que traen vehículos, que importan vehículos. No, muchísimo. Sí, ¿Ustedes creen que anda por el 40-45%? Desastre. De la cantidad de vehículos que se importan en República Dominicana son de particulares. Wow. Pero particulares entre comillas, porque son realmente dealers, pero que lo hacen a través de personas físicas. Traen vehículos, no hay una responsabilidad jurídica y lo comercializan como si fueran dealers y todo el mundo cree que los dealers andan haciendo todo eso de solo. Mira, en la esquina de mi casa había un muchacho que vendía carros. Míralo ahí. Y Sí, es que hay un dealer en toda la esquina. En toda la esquina. mi niña, yo... En la acera. En la En la acera. acera. Y yo cogí unos piques. Yo decía, de verdad, vecino, yo creo que usted es un hombre grande. O sea, y esa es una realidad. Yo Le creo pegan un sticker amarillo. Diga que Y fue. el sticker amarillo es de importación, pero el vehículo no es de importación. No, aquí hay un el desastre sticker con eso. amarillo te lo venden para tu rompeojo en el barrio. Entonces- Tú llegas al teteo con el Civi y tú le pegas al Civi esa pegatina amarilla Qué y tú se la dejas ahí 2 fuerte. años. Y cuando se te gasta esta, tú le pegas otra. Otra arriba. Acabó de comprar. No, hombre, Pero no. entonces tenemos el engaño a nuestra vista y las autoridades lo saben porque las asociaciones se han quejado en la DGA, en la DGI, de cómo pululan este tipo de negocios sin ninguna formalidad. No es que estemos tratando de segregar y hacer la exclusividad para que solo los dealers puedan importar. Cualquier persona Debiera tiene el ser así. derecho. Yo estoy de acuerdo con José, que aquí hay un desastre Libertad con de los empresa, vehículos sí, todo lo que importados, quieran, usados. pero por Dios. O sea, ¿cuáles son los derechos de los consumidores ante esta realidad? ¿Quién los salva de que una gente que ponga un letrero de que es un dealer, pero no lo es realmente, no paga impuestos, no paga seguridad social, no tiene empleados, etcétera, pueda competir desleal, es una competencia desleal contra los que sí pagan impuestos y responden están de manera formalizados. formalizado? Pero la verdad es que eso responde también a una realidad de un mercado que no Claro. solamente en el sector de vehículos, sino en todos los sectores está fluyendo, porque no lo vamos a dejar como solo una realidad de esa parte. Dice la ley que tú no puedes importar a la República Dominicana, ya que estamos hablando de vehículos, un producto que haya sido rechazado para su comercialización en el país de origen. Y tenemos en la República Dominicana una serie de vehículos que vienen de Corea, que Ay, lo en ahogado, Corea ya lo fueron ahogado. rechazados. Qué vaina. Y que, sí, sí, Fuerte, que fuerte, fueron ¿oíste? rechazados en Corea y que ya no puedes usarlos allá y Que los tú lo importa la prendías así. República Dominicana. No, y funcionan perfectamente bien. Sí, pero funcionan bien. Pero ¿qué pasa? En Corea ya no lo puedes utilizar por las leyes de Corea. Pon tú que allá ya no lo puedas utilizar, pero que sigan bien, en buen estado. Pero la ley dice eso. Pero en Corea, cuando tú solicitas la certificación de que esos vehículos fueron rechazados para el mercado coreano, no te lo dicen porque ellos tienen que salir de su chatarra. Claro. Entonces, si hay alguien que se Y lo está nosotros comprando y somos lo vende. buenos en eso. Cuando en República Dominicana En pasan cosas recibirlas. como esa, que son, digamos, lacks de la ley, loopholes de la ley, ¿cuál es la posibilidad que tenemos de, frente a instituciones, de obtener una respuesta? Para no darte solamente un ejemplo de vehículos, vamos a la parte de telecomunicaciones. La ley establece que cuando a ti se te otorga una concesión, significa que tú debes ejecutar esa concesión en todo el territorio dominicano. Sin embargo, todavía aquí hay localidades en las que no hay teléfono, no hay internet, sí. pero quieren penalizar a aquellos que llevan a la localidad el internet y teléfono, aun cuando no estén formalizados. Exacto. Entonces, como yo, que vivo en Jumunucú, que vivo en un campo lejísimo, y allá yo no tengo todavía cómo ver televisión ni tener teléfono, pero la concesión que le dieron a la telefónica dice que está obligada a llevarme comunicación hasta allá, como yo reclamo esa parte. Ahí es Falta que de viene la el ley. tema de la regulación sectorial, que es el diseño extraído de Estados Unidos, que ya lo habíamos dicho, y que aquí evidentemente que no ha funcionado, porque aparentemente las funciones principales que ha hecho cumplir Indotel tienen más que ver con los agentes económicos y dejaron a la libre, digamos, desde el concepto de la autorregulación, lo que ellos consideren que pueden hacer. Me refiero a las mismas telefónicas, porque no es posible que tantas quejas, tantos reclamos, por ejemplo, en Ay, Proconsumidor sí. se intentó revisar
los contratos que tienen que ver con los consumidores, porque hay otros que no necesariamente tienen que ver con usuarios finales, y están plagados de cláusulas abusivas. Y hubo una intención, incluso hubo una fundación que fue al Tribunal Superior Administrativo para que revisaran, y hubo una sentencia que ordenó a Indotel y a Proconsumidor a revisar los contratos. ¿Qué ha pasado? Porque sabemos que los contratos no son estáticos, luego hay una nueva modalidad de servicio y luego vienen más cláusulas y condiciones abusivas. De manera, y contratos que yo sé que la mayoría de usuarios no leen, pero sí lo leen, porque el concepto de contrato de adhesión viene precisamente de que en las legislaciones modernas los estados, las agencias de protección del consumidor tienen que revisarlo para que no contenga cláusula abusiva. ¿Por qué? Porque un consumidor promedio no tiene la capacidad técnica de entender ni de negociar las condiciones que ahí se estipulan. Y eso sea bancario, de seguridad social, del que sea. Yo me imagino esta conversación que yo voy a sacar este teléfono. Yo digo, no, yo quiero este plan, pero mira, la cláusula 15. Ustedes se Yo no imaginan. la quiero, la cláusula 15. Pero ven acá, ¿de verdad lo revisan las autoridades dominicanas? ¿De verdad hay una revisión Deberíamos exhaustiva? empezar, y excúseme que le interrumpí mientras hablaba, pero es precisamente eso. Deberíamos de exigirle nosotros los ciudadanos a Proconsumidor si ha revisado todos los contratos, por ejemplo, bancarios, que cuando estuvimos allá revisamos los contratos de tarjeta de crédito, que a la sazón el superintendente de ese momento dijo, si quieren, después de una batalla legal en los tribunales bastante fuerte, que los mejores abogados de República Dominicana estuvieron ahí en ese momento. Y la verdad es que, en resumen, el flamante superintendente dijo, no contienen cláusulas abusivas y pueden revisarlo. Y solamente un banco y un contrato de adhesión, tengo que revelarlo, tenía 24 cláusulas abusivas. 24. Pero, ¿y Un en contrato qué de tarjeta fue de... esa? Eso fue cuando estaba Importante la directora saberlo. Altagracia Paulino y estaba el superintendente Jaivan Jovenejo. Ay, Dios. Sí, Uno solo nada más tenía 24 cláusulas. claro que sí. Abusivas, no Abusivas. cláusulas. Y para Cláusula que se abusiva. sepa, nosotros tuvimos la asistencia legal y técnica de un profesor chileno que acababa de ganar el sistema de protección, el CERNAC, en Chile, una batalla de miles de millones de pesos en favor de los consumidores a propósito de demandas colectivas en el sistema de justicia chileno. O sea que tuvimos una asesoría que pudo respaldar el criterio técnico de que estaban plagados de cláusulas abusivas. Me encanta que tú hables de demandas colectivas, porque yo creo que en lo que tiene que ver con consumidores es la mejor manera. Y uno ha visto en muchos casos, pero en República Dominicana eso no es una práctica común. Nosotros somos muy individualistas. ¿Tú entiendes que si como consumidores nos uniéramos, ahí sí pudiéramos encontrar unas respuestas? O tú me puedes mencionar de casos, quizás estoy equivocada y sé en muchos casos. No hay caso de demandas colectivas. Intentamos Imagínate hacerlo tú. por la vía penal de estafas, de time sharing, unos tiempos compartidos ahí que habían en el sistema de oferta de hoteles y una empresa internacional. Se intentó hacerlo vía la fiscalía y al final no sé, salí de Proconsumidor, no sé, pero lo hicimos No a creo que haya iniciativa. pasado mucho. No creo, pero digamos algo. La respuesta es la siguiente: de manera preventiva nosotros pudiéramos organizarnos para poder evitar tantas estafas a los consumidores. Eso es nosotros como consumidores organizarnos, un movimiento consumerista, que de hecho hay asociaciones de consumidores, pero no sé en qué están. Y no digo que no están trabajando, sino que yo no sé. La legislación hay que adaptarla para hacer el tema procesal. Aquí tenemos un abogado. La Ley General de Protección al Consumidor contempla las acciones colectivas en general, o sea, el derecho a demandar de manera colectiva. Te reconoce el derecho. Ahora, procesalmente, no hay ni una jurisdicción, ni hay un procedimiento claro de cómo hacerlo. De manera que nosotros lo que queremos hacer la voz de alerta para que entre tantas reformas que estamos aquí dilucidando en esta mesa, que tenemos un mundo armado acá, pudieran incluirse en una modificación de la ley. Sí, porque yo he visto que en los ejemplos que pudiéramos poner ahora de grandes demandas colectivas, se han logrado muy buenos resultados. Entonces, por eso lo digo, porque no es lo mismo que vaya yo sola a decir, no me gusta esto, a que vayamos los 5 Claro. y entre los 5 hagamos un gran desorden. Bueno, está pasando un Claro. caso
no sé si va dentro de este mismo escenario, pero de, Dios mío, de Cabrina Larrauri, José, tú sabes. Isabel Oh, Villas, claro, De Isabel Villas. De Isabel Y mira Muy cómo se han fuerte. unido. Justo iba a mencionar se han ese caso. unido Los vecinos. y están haciendo la demanda juntos. No sé si a nivel legal están procediendo como un colectivo, porque a ver, por lo que tú me estás diciendo no es una figura que se... Desde el punto de vista del derecho del consumidor, no lo han, ok. no se ha hecho. Pero al final, Pero me aunque- parece, están haciendo ruido por unirse. Sí, claro que sí. Yo vi algo ahí y conozco a algunas personas involucradas que, por cierto, no me han consultado, pero sí. Me vino a la mente algo que vi en el fin de semana, el precio de la verdad. No sé si han visto esa película en Netflix, basada en hechos reales. Está Mark Ruffalo No, y mira, la voy a buscar. Anne No la he Hathaway. visto. Es una tremenda lección. Es una empresa química. No le voy a hacer un spoiler alert, pero sí, pero digamos por que basada en favor. hechos reales. Hay un tema legal de una demanda colectiva y Mark Ruffalo interpreta el abogado, el precio de la verdad. Es muy sensible también. Al final, no lo voy a adelantar, pero sí es una demanda colectiva sobre un tema de salud y seguridad de una localidad en Estados Unidos. Ese tipo de ejemplos es el que nos motiva a nosotros como especialistas a decir por qué nosotros no practicamos primero organizarlo y luego hacer acciones de clase con temas tan delicados como por ejemplo medio ambiente, salud, seguridad de los consumidores, para no hablar de temas de intereses económicos colectivos. Bueno, Así es. Ahí está. hasta con recomendación de películas salimos para empaparnos sabe. más del tema. Muchísimas gracias, Félix, por acompañarnos en No se diga más. Claro que sí, muchísimas gracias a usted y estoy a la orden cuando lo deseen. Gracias y no se diga más. Al regreso. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.